Buen día, saludos a todos. El día de hoy mi compañera Astrid Rodríguez y mi persona Osmari Figueroa le hablaremos de un tema muy interesante, como lo es la destilación al vacío y el proceso de fraccionamiento de crudos pesados y extrapesados. Comenzaremos definiendo qué es una destilación al vacío. Este es un método de destilación realizado bajo presión reducida, lo cual disminuye la temperatura de ebullición del líquido siendo destilado. Esta técnica evita el craqueo o descomposición del producto alimentando la unidad. Esta operación tiene como finalidad separar, comúnmente mediante calor, los diferentes componentes de líquidos de una mezcla, aprovechando las diferentes volatilidades de los compuestos a separar. La destilación al vacío se utiliza cuando la temperatura del punto de ebullición del compuesto a destilar es superior a la temperatura de descomposición química del producto. Los componentes de una torre de destilación al vacío. Las torres de destilación al vacío proporcionan la presión reducida necesaria para evitar el craqueo térmico al destilar el residuo o crudo residuo que llega de la torre atmosférica a mayores temperaturas. Los diseños internos de algunas torres de vacío se diferencian de las torres atmosféricas, en que en lugar de platos se utilizan rellenos al azar y también pastillas separadoras de partículas aéreas. A veces se emplea también torres de mayor diámetro para reducir las velocidades. Por lo común, las torres de vacío se usan para separar productos de craqueo catalítico de residuos sobrantes. Asimismo, los residuos de las torres de vacío pueden enviarse a un coquificador, utilizarse como material para lubricantes, asfalto o desulfurarse y mezclarse para obtener full bajo en azufre. Las unidades de vacío están diseñadas para operar en condiciones termodinámicas adecuadas para destilar las fracciones pesadas del crudo, sin que se produzca la descomposición térmica de los mismos. Para lograrlo, se baja la presión de trabajo hasta alcanzar presiones absolutas de 20 milímetros de mercurio en la zona de la columna de destilación. El vacío es obtenido con eyectores de vapor. Esta unidad, la energía necesaria para vaporizar el crudo reducido, es suministrada totalmente en hornos diseñados para minimizar la pérdida de carga o pérdidas de presión, de modo de operar con la menor presión posible en los puntos donde se inicia la vaporización. La carga parcial vaporizada es enviada a la zona flash de la columna de destilación, donde se produce una corriente ascendente de vapores y otra descendente de líquidos. En estas columnas, el principio de operación es la condensación de los vapores. La torre tiene características particulares que la diferencian de las fraccionadoras atmosféricas. Los dispositivos o elementos mecánicos para producir el contacto líquido-vapor son rellenos especiales, flexirings, ubicados en lenchos ordenados para permitir incrementar la superficie de interfaz, favoreciendo la transferencia de masa. El diámetro de la columna es diferente en la zona de condensación respecto superior o inferior de la misma zona. La zona de condensación o fraccionamiento tiene el mayor diámetro, ya que las pérdidas de carga deben ser despreciables para mantener el vacío homogéneo en la totalidad de la torre. La zona de cabeza es de diámetro menor, ya que el caudal de vapores en esta zona es muy bajo, debido a que los productos solo son obtenidos lateralmente y no por cabeza. El fondo de la columna tiene el menor diámetro, ya que se debe minimizar el tiempo de residencia del asfalto para evitar la descomposición térmica y formación del carbón de la torre. Él tiene productos resultantes en las unidades de vacío.
En esta solo se producen cortes intermedios, que son carga de unidades de conversión, las cuales son transformadas en productos de mayor valor y de fácil comercialización. En el primer corte lateral producido es el gas oil liviano de vacío, el cual es carga de la unidad de Isomax, debido a las características del proceso Isomax hidrocracking. Las especificaciones de los productos son muy importantes, ya que se afecta fuertemente la performance de esa unidad si se daña el catalizador. En el segundo corte lateral tenemos el gas oil pesado de vacío. Este producto intercambia calor con el crudo de la unidad topping y es la carga por excelencia de las unidades de cracking catalítico fluido. Como parámetro de la calidad fundamental, al corte se le controla el contenido de carbón. Este parámetro afecta directamente el balance de carbón y por ende el balance de calor de esas unidades, lo que modifica la performance de las mismas. El fondo es residuo asfáltico. Se envía a las unidades de craqueo térmico donde se convierte en naphtha, carga de hidrotratamiento de naphtha. Diesel oil, carga de hidrotratamiento de diésel. Gas oil pesado de coque, que es carga de las unidades de cracking catalítico fluido, carbón, propano, butano y gases combustibles. El esquema del proceso de fraccionamiento para crudos pesados y extrapesados. Este es un proceso de fraccionamiento mediante la destilación atmosférica y destilación al vacío, por medio de separación de fracciones de petróleo, crudo desalinizado y la separación de productos sin craqueo, resultante de un proceso de conversión de craqueo catalítico, coquización, hidrocraqueo, reforma de hidrógeno al vapor, craqueo al vapor o ruptura de la viscosidad. El proceso de craqueo después de la destilación se utilizan otros procesos de fraccionamiento para alterar las estructuras moleculares de las fracciones con el fin de crear más productos de valor. Uno de estos procesos, el conocido como craqueo, que descompone, rompe fracciones del petróleo pesados de alto punto de ebullición y los convierte en productos más valiosos, como hidrocarburos gaseosos, materiales para mezclas de gasolina, gasoleo y fuel. Los tipos básicos de craqueo son el craqueo catalítico, el craqueo térmico y el hidrocraqueo. En los procesos de craqueo térmico, él se basa en la destilación por calor de combustibles pesados bajo presión en grandes tambores hasta que se rompen o se dividen en moléculas más pequeñas con mejores cualidades antidetonantes. El primer método, que producía grandes cantidades de coque sólido sin valor, ha evolucionado hasta los modernos procesos de craqueo térmico, entre lo que se encuentran la ruptura de la viscosidad, el craqueo en fase de vapor y la coquización. La ruptura de la viscosidad es una forma suave de craqueo térmico que rebaja el punto de goteo de los residuos parafínicos y reduce bastante la viscosidad de la carga sin afectar a su límite de ebullición. El craqueo de vapor, él produce oleofinas mediante craqueo térmico de materiales con moléculas de hidrocarburos grandes. A presiones ligeramente superiores a la atmosférica y a muy altas temperaturas, el residuo de craqueo se mezcla para obtener combustibles pesados. Normalmente, la naphtha producida por este método contiene benceno, que se extrae antes del hidrotratamiento. La coquización es una forma enérgica de craqueo térmico, utilizada para obtener gasolina de destilación directa, naphtha del coquificador y diversas fracciones de destilación intermedia.
que se utilizan como materiales para craqueo catalítico. Por este proceso, el hidrógeno de la molécula de hidrocarburos se reduce de forma tan completa que el residuo es una forma de carbono casi puro, denominado coque. Los procesos de coquización más comunes son la retardada y la continua por contacto o líquida, que dependiendo del mecanismo de reacción, el tiempo, la temperatura y el crudo de partida producen tres tipos de coque: el esponjoso, el alveolar y cristalizado en aguja. En la coquización retardada, primero se carga el material en un fraccionador para separar los hidrocarburos más ligeros y después se combina con el petróleo pesado reciclado. El material pesado pasa al horno de coquización y se calienta hasta altas temperaturas a bajas presiones para evitar la coquización prematura en los tubos del calentador, produciendo así una vaporización parcial y un craqueo suave. La mezcla del líquido y vapor se bombea desde el calentador a uno o más tambores de coque, donde el material caliente permanece aproximadamente 24 horas, retardo, a bajas presiones, hasta que se descompone en productos más ligeros. Cuando el coque alcanza un nivel predeterminado en un tambor, el flujo se desvía a otro tambor para mantener la continuidad de la operación. El vapor procede de tambores que se devuelve al fraccionador para separar el gas, la nafta y los gasoleos, y reciclar los hidrocarburos más pesados a través del horno. El tambor lleno se trata con vapor para eliminar los hidrocarburos no craqueados. Se enfría mediante inyección de agua y se decoquiza mecánicamente por medio de un tornillo sin fin que asciende desde el fondo del tambor o hidráulicamente, rompiendo el lecho del coque con agua a alta presión, proyectada desde un cortador rotativo. En la coquización continua es un proceso de lecho móvil que opera a operaciones menores y a temperaturas más altas que la coquización retardada. En la coquización continua se efectúa un craqueo térmico utilizando el calor transferido de las partículas coques calientes recicladas a la carga situada en un mezclador radial llamado reactor. Se toman los gases y vapores del reactor, se enfrían para impedir que continúe la reacción y se fraccionan. El coque de la reacción entra en un tambor de compensación y se eleva hasta un alimentador y clasificador donde se separan las partículas de coques más grandes. El coque restante cae en el precalentador del reactor para ser reciclado con la carga. El proceso es automático, dado que hay un flujo continuo de coque y carga, y la coquización tiene lugar tanto en el reactor como en el tambor de compensación. En los procesos de craqueo catalítico, el craqueo catalítico descompone los hidrocarburos más complejos en moléculas más simples para aumentar la calidad y cantidad de productos más ligeros y valiosos para este fin, y reducir la cantidad de residuos. Los hidrocarburos pesados se exponen a alta temperatura y baja presión a catalizadores que favorecen las reacciones químicas. Este proceso se reorganiza la estructura molecular, convirtiendo las cargas de hidrocarburos pesados en fracciones más ligeras, como el queroseno, gasolina, gas licuado, gasoleo para calefacción y cargas petroquímicas. La selección de un catalizador depende de una combinación de la mayor reactividad posible con la máxima resistencia al desgaste. Los catalizadores utilizados en las unidades de craqueo en el proceso de fraccionamiento son normalmente materiales sólidos.
En todo proceso de craqueo catalítico hay tres funciones básicas, como la reacción, que es la carga de reacción con el catalizador y se descompone en diferentes hidrocarburos. La regeneración, el catalizador se reactiva quemando el coque. El fraccionamiento, la corriente de hidrocarburos craqueados se separan en diversos productos. Los procesos de craqueo catalítico son muy flexibles por los parámetros de operación, porque se ajustan según la demanda de los productos. Los tres tipos básicos de proceso de craqueo catalítico son el craqueo catalítico de líquidos, el craqueo catalítico de lecho móvil y el craqueo catalítico termofor. El craqueo catalítico de líquidos. Las unidades de craqueo catalítico de lecho de fluido tienen una sección de catálisis, elevador o reactor y regenerador, y una sección de fraccionamiento, las cuales trabajan conjuntamente con una unidad de proceso integrada. En el craqueo catalítico termofor, la carga precalentada circula por gravedad por el lecho del reactor catalítico. Los vapores se separan del catalizador y se envían a una torre de fraccionamiento. El catalizador agotado se regenera, enfría y recicla, y el gas de chimenea de la regeneración se envía a una caldera de monóxido de carbono para recuperar calor. En los procesos del hidrocraqueo, este proceso en dos fases que combina el craqueo catalítico y la hidrogenación, y por medio del cual las fracciones de destilado se descomponen en presencia de hidrógeno y catalizadores especiales, dando lugar a productos de más valor. En comparación con el craqueo catalítico, el hidrocraqueo tiene la ventaja de que se procesan cargas con alto contenido de azufre sin desulfuración previa. En el proceso, la carga de productos aromáticos pesados se convierten en productos más ligeros, a muy altas presiones y temperaturas bastante elevadas. Ahora los dejaré con mi compañera Astrid Rodríguez, que les va a hablar sobre los productos obtenidos en el fraccionamiento de crudos, pesados y extrapesados. Soy Astrid Rodríguez y les voy a hablar de los principales productos combustibles que se obtienen del proceso de fraccionamiento. Estos son el gas de petróleo licuado, la gasolina, el queroseno, el combustible para motores de reacción, el gasóleo diésel, el gasóleo para calefacción y el fuel residual. El gas de petróleo licuado está constituido por mezclas de hidrocarburos parafínicos y olefínicos, como el propano y el butano, y este se produce para utilizarlo como combustible. Se almacena y manipula en fase líquida a presión. Tiene puntos de ebullición que van desde aproximadamente 38 hasta 74 grados centígrados. Es incoloro y sus vapores son más pesados que el aire y extremadamente inflamables. De estos productos combustibles, el más importante del fraccionamiento es la gasolina para motores, siendo una mezcla de fracciones de hidrocarburos con puntos de ebullición relativamente bajos, incluida la gasolina reformada de alquilato, la nafta alifática, la nafta aromática y los aditivos. Estas mezclas de gasolina tienen puntos de ebullición que van desde temperatura ambiente hasta unos 200 grados centígrados y un punto de inflamación inferior a menos 40 grados centígrados. Las cualidades críticas de la gasolina son el índice de octano, la volatilidad y la presión de vapor. Estos aditivos son utilizados para mejorar el rendimiento de la gasolina y proporcionar protección frente a la oxidación y la corrosión. Otro de los productos es el queroseno, siendo este una mezcla de parafinas y naftenos, generalmente con menos de un 20% de componentes aromáticos. Su punto de inflamación es superior a 38 grados centígrados y tiene un intervalo de temperatura de ebullición que van de 160 a 288 grados centígrados y se utiliza para alumbrado, calefacción,
disolventes y para mezclarlos con gasóleo diésel. Estos gasóleos diésel y los de calefacción doméstica son mezclas de color claro de parafina, naftenos y componentes aromáticos, que a veces contienen cantidades moderadas de olefina, tienen puntos de inflamación superiores a 60 grados centígrados y rangos de ebullición de 163 grados centígrados a 371 grados centígrados aproximadamente, y con frecuencia se someten a hidrodesulfuración para mejorar la estabilidad. Entre estos productos combustibles están los fueles residuales. Estos son hidrocarburos olefínicos derivados de procesos de craqueo y están destinados a su utilización en la industria petroquímica como materia prima para la producción de plásticos, amoníacos, caucho sintético, licor, entre otros. También tenemos los disolventes, son derivados de petróleo por varios compuestos puros. Entre ellos tenemos el benceno, el tolueno, el sileno, el hexano y el hectano, cuyos puntos de ebullición y composición en cuanto a hidrocarburos están estrictamente controlados. Se clasifican en aromáticos y no aromáticos, según su composición, su empleo como diluyentes de pintura, líquidos de limpieza en seco, desengrasantes, disolventes industriales y plaguicidas. Suelen estar determinados por su punto de inflamación, que varía desde menos de 18 grados centígrados hasta más de 60 grados centígrados. Los riesgos asociados con los disolventes son semejantes a los de los combustibles, ya que los diversos con un punto de inflamación más bajo son inflamables. Cuando se mezclan con aire, está dentro del rango de inflamabilidad, pueden entrar en ignición. Por lo común, los disolventes aromáticos tienen mayor toxicidad que los no aromáticos. También tenemos los aceites de proceso. Estos comprenden el rango de alto punto de ebullición, los productos de destilación directa atmosférica o al vacío, y los que se obtienen por craqueo térmico o catalítico. Se trata de mezclas complejas que contienen grandes moléculas de hidrocarburos parafínicos y nafténicos y aromáticos con más de 15 átomos de carbono. Se utilizan como cargas para craqueo o fabricación de lubricantes, tienen viscosidades bastante altas, puntos de ebullición comprendidos entre 260 grados centígrados y 538 grados centígrados, y puntos de inflamación superior a los 121 grados centígrados. Todo este proceso causa impacto al ambiente. Y como ya sabemos, la actividad petrolera es una de las industrias que más impactos ambientales genera a nivel local y global. Estas empresas petroleras son las principales generadoras de energía para el planeta y constituyen importantes fuentes de ingresos para los países donde radican, desarrollando diversos procesos que por su naturaleza producen impactos al ambiente. Pero cada vez más aumenta el empeño por minimizar estos impactos. Así se percibe una fuerte tendencia a mejorar las políticas ambientales, realizar estudios en materia ambiental y optimizar las líneas de producción en general, utilizando tecnologías limpias y de última generación. Los principales procesos que tienen lugar en las grandes empresas petroleras son la exploración, la perforación, la producción, la refinación, el almacenamiento, el transporte, la distribución y comercialización. Cada proceso genera consecuencias directas sobre el ambiente, inherentes a su naturaleza, entre las que destacan las emisiones atmosféricas, los efluentes líquidos y los desechos sólidos y peligrosos. Cabe destacar que más del 40% de las reservas de los crudos venezolanos son pesados y extrapesados, y además poseen mayor contenido de azufre y metales que otros crudos en el mundo. Este tipo de crudo de baja gravedad y altos contenidos en compuestos de azufre y metálicos requieren de procesamientos más sofisticados en refinerías especialmente adaptadas, lo cual implica altas inversiones para poder obtener productos refinados de calidad internacional, siendo el primer proceso de refinación la destilación. Ya que la carga de crudo entra a la torre de destilación atmosférica a unos 350 grados centígrados, lo que permite que por orden del punto de ebullición, cada fracción o producto se desprenda de la carga y a medida que se condensa salgan de la torre por tuberías laterales. Las unidades de destilación están compuestas por intercambiadores de calor, un horno, una torre de destilación fraccionada, columnas para arrastre con vapor, condensadores, enfriadores y elementos auxiliares.
Por lo general hay tanques para almacenamiento temporal en las unidades destiladoras y tanques de tratamiento para eliminar componentes indeseables, especialmente azufre, cambios de color y otros aspectos. Entre los principales impactos ambientales generados durante la fase de refinación, en la cual ocurre el proceso de destilación o fraccionamiento de crudos pesados, están la contaminación de los recursos hídricos, freáticos y superficiales, debido a los efluentes de agua de enfriamiento o al escurrimiento de las pilas de desechos que pueden contener aceite y grasas, amoníaco, compuestos fenólicos, sulfuro, ácidos orgánicos, cromo y otros metales. Otro impacto es la contaminación atmosférica causada por emisiones gaseosas, hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno. También tenemos como impacto la producción de grandes cantidades de desechos sólidos como lodos, finos de coque, sulfuro de hierro, partículas catalíticas, entre otros. Y por último tenemos los impactos ambientales como la emisión de ruido y los olores fuertes durante los procesamientos y los peligros causados por derrames accidentales, fugas, explosiones e incendios. Muchas gracias.